me empecé a gustar mucho el fútbol americano de Estados Unidos y por consiguiente empecé a ver ya también el fútbol americano de México. Y un día mi papá, cuando le decía que quería dejar yo la ingeniería, me dice, ¿por qué? Le digo, pues es que me encanta esto que estoy haciendo, me encanta la radio. Y me dice, ¿qué crees que vas a vivir de la payasada? Y me dice, oye, papá, ¿te pagan por esto? Le digo, sí, ¿por qué? Pues es que nada más hablaste. Eso no puede ser trabajo. Y pues sí, creo que somos privilegiados, Toño. Tuvimos alguna vez a los Tecos de la Autónoma, en el 93, que fueron campeones con Bucetich. Ah, claro, sí. Que hicimos toda la temporada y justo a la final se la llevó Televisa. Parte del éxito también de esto es la capacidad de poder conectar con la gente, ¿no? Totalmente. El que estés con la gente, el que hagas clic con la gente. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué placer recibir el día de hoy a un muy buen amigo, colega de muchos años, ya de muchos años, y además disfrutando y pues viviendo esta misma pasión del fútbol americano profesional, además de otras cosas que hace, por supuesto. Javier Trejo Garay está con nosotros. Mi querido Javier. Mi querido Toño, me encantó eso de que hayas puesto el acento en muchos años, pero muchos años. Pero yo más. Pues yo no más. sé. No entremos en detalles, mi querido Toño, pero sí, ya vimos mucho deporte en estos Pero lo hemos disfrutado. Mucho, sin duda, muchísimo. Oye, ¿cómo ves la temporada de la NFL? Está buena la temporada de la NFL, Está ¿no? muy buena. A ver, me encanta ver que equipos como, no sé, por ejemplo, Tampa Bay, como Denver, ¿no? Que está teniendo un rol protagónico, hasta Nueva Inglaterra, Toño. Sí, Hasta claro. Nueva Inglaterra, porque... Bueno, Nueva Inglaterra es la sorpresa de Sí, media temporada. Me parece que sí. Y su quarterback, Drake May, que yo creo que muchos lo ponen ya en la conversación para el MVP y con justa razón, ¿eh? Creo que es un chavo que está haciendo bien las cosas. Me gusta esto, me gusta ver, por ejemplo, también a equipos como Carolina, que yo sé que le falta mucho, no está para más allá de terminar quizá con un récord perdedor. Y también está el otro lado de la moneda, ¿no? Con equipos como Dallas, que es un equipo con un gran cartel en México y América Latina, que está... Dallas Miami Raiders, Javier. Totalmente de acuerdo. A nosotros nos tocó vivir Sí, sin duda. la época grandiosa de Dallas Miami Raiders. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahora, híjole, ¿a cuál de los tres irle? Sí, era la generación en la que le ibas a estos tres, Pittsburgh, Pittsburgh, ¿no? claro. Los Petroleros de Houston, que también era un equipo con cierto cartel en México. Y colorido, ¿no? Y colorido, muy Sí, colorido, sí, muy sí. colorido. Sí. La canción, ¿te acuerdas de la canción? Sí, Houston, Exacto. Oilers, Houston. Sí, qué pena que se haya perdido, porque se va a Tennessee y no fue lo mismo. Fíjate, ahorita que dijiste Panteras de Carolina, que dijiste Titanes de Tennessee, ese tipo de equipos, Jaguares de Jacksonville, Jacksonville, sí. ¿cómo hacerle para realmente que se conviertan en un equipo que impacte, que llame la atención? Yo sinceramente, vamos, la NFL sabemos que es un gran negocio y que ellos saben perfectamente qué es lo que hacen, pero yo siento que equipos como esos, a lo mejor Titanes, bueno, digamos Sí, que por su historia. muchos de los petroleros se pasaron a los Titanes, pero qué difícil es hacer que esos equipos sean populares. Sí, estoy de acuerdo contigo, Toño. Llegó esta generación de equipos que no sé si es por la época, pero creo yo que no han acabado de crear una base de aficionados importante. La tendrán, por supuesto, no en su ciudad. No, claro, en su ciudad sí. Pero fuera de ahí no veo cómo. Por eso yo creo que Jacksonville juega tantos partidos fuera, porque no le importa finalmente. A lo mejor su base de aficionados la está construyendo en Londres, ¿no? Sí. Más que en Jacksonville. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Porque de este lado no. Y Carolina, a ver, ya llegó a un Super Bowl. Claro, con un equipo muy diferente. Hace 10 años, por cierto, Super Bowl 50. Pero, a ver, era un equipo con un Cam Newton que quizá tenía más, jalaba un poco más por ser Cam Newton. Tenía personalidad, Totalmente. claro. Pero estoy de acuerdo, Toño. Hay equipos que no acaban de agarrar barniz. Creo que ese es el caso de estos. Que también, otra cosa es que su rendimiento deportivo no es tan bueno como para que atraigan la atención de nuevos aficionados. Sí.
32 equipos también son un montón Son de muchísimos, equipos, ¿no? son Son muchísimos. muchos y además no dudo que en un futuro más o menos cercano piense la NFL en ir por más. Sí, no lo dudaría. Quizá por ahí sería más fácil que construir un calendario con más juegos, que es lo que sigue buscando, pero está muy Pero difícil. pero ya ves que los jugadores no No quieren. quiere, no quiere, no quiere. O sea, también, ver la cantidad de lesionados. Es que sí es un deporte violento, hay que decirlo, es un deporte violento. Nos encanta, es espectacular, pero sí acaba cobrando tributo, ¿no? Cada semana se va 1, 2, 3, 4, y jugadores importantes, que son los que construyen o los que hacen el espectáculo y que lamentablemente acaban siendo lesionados. A mí lo de Joe Burrow, por ejemplo, y cambiando, bueno, tiene que ver con esto, se me hace que es un talento generacional tan desperdiciado en Cincinnati. Sí. Porque no han logrado construir un equipo. Entonces, bueno, creo que esto pasa justamente por ello. Sí, sería maravilloso tener más juegos de temporada regular, pero la asociación de jugadores, y con justa razón, porque no solamente son las lesiones que, no sé, a ver, una luxación, una clavícula, una rodilla, pueden ser más graves, ¿no? Con lesiones en la cabeza. Y con el paso del tiempo. Sí, además. Con el paso del tiempo, como lo hemos visto, ¿no? Lamentablemente, Sí, claro. en muchos jugadores. Javier, platícanos de tu historia, porque ¿cómo empieza este gusto por el deporte? Fíjate que, a ver, yo como cualquiera seguramente veía yo fútbol, soccer. Yo soy aficionado del Toluca. Voy a acabar revelando la edad. Yo me acuerdo aquel campeonato del 67. Sí, porque, ¿sabes de quién recuerdo? Juan Dosal, imagínate. Exactamente, Juan Dosal. Tengo la imagen cargado en hombros, con la imagen que seguramente era en blanco y negro en la tele, como una especie de chorizo, de una tira aquí de chorizo, que iba siendo paseado. De ese Toluca me enamoré. El Toluca de Nacho Treyes. El Toluca de Nacho Treyes, por supuesto, y bueno, luego todo una época después, ya con la llegada de una nueva generación, con nuevos talentos, como Estupiñán, como Ramos, como Baltonrá, y bueno. Toluca jugó la primera final. Jugó Con el claro, América. Con el América, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, y yo empecé fútbol y me gustaba mucho el fútbol, Toño. Fútbol, incluso yo algún momento pensé que quería dedicarme a ser futbolista. No era mal portero, yo creo que era buen portero. Tiene buen tamaño. Yo creo que ayudaba, sí. Y creo que siempre he tenido buenos reflejos, entonces me gustaba la portería. Pero se me atravesó el fútbol americano, Toño. Se me atravesó y me enamoré de este deporte. Recuerdo un día estaba yo en misa, no estaba muy atento, y estaba yo medio escuchando al sacerdote, al padre, y yo decía, llegué a la conclusión, tendría como 16, 17 años, el deporte que más me gusta es el fútbol americano. Me gustó, lo empiezas a entender más, como le ha pasado a muchos, y te empieza a gustar más. Y entonces empecé a buscar la forma de jugarlo. Jugué. O sea, lo veías en la tele. Lo veía en la tele. ¿Qué veías? ¿Veías el de Estados Unidos, el de México? Veía el de México, sí. Perdón, el de Estados Unidos, y ahí fue donde empecé. Yo soy aficionado a los Vaqueros de Dallas, justo por lo que hablamos hace rato, de esa generación también, de Roger Staubach, de aquellas. Era un equipazo. Un equipazo, sí, sin duda, con un Tom Landry, una figura icónica del deporte. Me empecé a gustar mucho el fútbol americano de Estados Unidos y por consiguiente empecé a ver ya también el fútbol americano de México. Por ejemplo, vi una final de fútbol americano de México entre Pieles Rojas contra los Borregos del TEC de Monterrey en 1975. De ahí me enamoré también de ese equipo de Pieles Rojas de Rodero, del coach Rodero. Y después de haber estado un tiempo en la Boca 10, en los Osos Blancos de la Boca 10, me fui al equipo de Pieles Rojas, ahí en el Miguel Alemán, donde alguna vez entrenó, por cierto, el equipo de los Gigantes de Nueva York. Claro, ¿te acordarás? Ahí estuvo. Larry Zonka. Exacto, con Larry Zonka venía con ellos. Venía, me acuerdo del pateador Tony Danelo, que era pateador del equipo de los Gigantes, porque hubo dos mexicanos que se probaron, José Luis Martínez y el otro era Guzmán Vera. Se probaron con Pepe Guzmán Vera. Exacto. El pateador. Y bueno, y ahí llegué a jugué intermedia y jugué Liga Mayor con el coach Rodero, que era un gran coach, un poco exagerado, demasiado exagerado en su disciplina. Pero ahí fue cuando ya me involucré totalmente con el deporte, Toño. Ahí ya me enamoré del fútbol americano, me gustaba mucho y jugar a este nivel, pues me encantó. No, imagínate. Me encantó. Obviamente, hay un momento en el que se acaba la carrera deportiva de fútbol americano, claro. porque no había más.
Sí, no había más. Ahora, como No quiera había que más. sea, hay en México Claro. ya hay profesionales Exacto, del ¿de acuerdo? Sí, fútbol claro, americano, claro, claro. pero en ese entonces no había. Y que incluso el profesional, pues es casi hasta recreativo, ¿no? Porque, bueno, no sé, entiendo que hay jugadores que ganan más que otros, pero tampoco es como que voy a hacer carrera, ¿no? En el Es fútbol muy americano difícil. profesional. Pero sí, ese era un muy buen nivel. ¿Y quién me diría que acabaría combinando mis dos pasiones? Porque el fútbol americano me encantaba y la radio. Yo recuerdo, Toño, en algún momento de mi vida pensar ¿Qué que estudiaste? ingeniería mecánica, no la concluí en el Ajá. Politécnico Nacional, porque justamente me di cuenta que no era lo mismo, no era lo mío. Y de hecho, justo por eso, ya trabajando, entré a la WIC. Y ahí fue donde conocí a un tal Beto Murrieta. Fuimos compañeritos de banca, Beto y yo, ahí, Mira. en aquella etapa. Mira. Justamente para estudiar comunicación en la WIC. Y estudié en el Poli, y ahí fue donde empecé a dejar de lado la ingeniería y empecé a dedicarme a radio. Me encantaba la radio. Me encantaba escuchar radio. Escuchaba yo la XW desde la mañana que me levantaba porque mi mamá la escuchaba. Y luego, una de las estaciones más icónicas también me parece en la historia de este país, como es La Pantera. Claro, Que Radio era 590. La Pantera. Por sí, supuesto. claro. Uy, sí. Entonces, sí, estar en La Pantera debe ser sensacional. Narrar un partido de fútbol americano debe ser sensacional. Y bueno, al paso del tiempo, gracias a Dios, se me acabó dando esta combinación. Pero sí, no fue fácil, porque también yo venía de una familia tradicional donde trabajar o sea, trabajar en algo normal. Sí, ¿no? convencional, ¿no? Sí, claro, convencional. Eso de sentarse. Un par de anécdotas que te cuento rápido. Una, que un día mi papá, cuando le decía que quería dejar yo la ingeniería, me dice, ¿por qué? Le digo, pues es que me encanta esto que estoy haciendo, me encanta la radio. Y me dice, ¿qué crees que vas a vivir de la payasada? Y le digo, sí, ¿por qué no? Me dio un revés, yo que todavía me acuerdo. Me aflojó hasta las muelas de aquel revés. Y mira, 45 años después sigo viendo la payasada, Tony. Fíjate. Esa es una. Ajá. Y la otra que te quiero compartir contigo es de mi hija, que la más chica, que tendría unos 10, 11 años, un día me acompaña, como seguramente algunos de tus hijos te habrán acompañado alguna vez a trabajar. Entonces termina mi participación, ya vamos al estacionamiento, y me dice, oye, papá, ¿te pagan por esto? Le digo, sí, ¿por qué? Pues es que nada más hablaste. Eso no puede ser trabajo. Y pues sí, creo que somos privilegiados, Toño. Somos privilegiados. Sentarnos a hablar de lo que Claro. nos gusta Sí. es un privilegio. Totalmente Es un privilegio. de acuerdo. Tu familia, decías convencional, ¿tu papá qué se dedicaba? Se cae al negocio del concreto, la construcción. Ah, ok. Sí. Ok, ¿y cuántos hermanos? Tengo 3, bueno, sí, éramos 3, ya falleció uno. Éramos 3 hermanos puros varones. Y cerca de donde vivía yo, con mi familia, vivía Enrique Garay, que funge como mi primo, por cierto. Y pues hacíamos una buena palomilla ahí con Enrique y con su hermano. ¿Sí son parientes? Sí, Ajá. primos hermanos. De hecho, Ajá. su papá era hermano de mi mamá, ambos ya fallecieron, pero sí somos primos hermanos. Y vivíamos muy cerca. O sea que esta pasión, incluso del fútbol americano, la empezamos a compartir Claro, juntos. pero y al mismo tiempo entraron o cómo? Fíjate que está bien interesante porque O cada quien por su no, lado. cada quien por su lado. Qué chistoso. Cada quien por su lado. Y yo habré empezado que él un poco antes, de hecho soy mayor que él 3 o 4 años, y empecé antes que él, pero incluso yo siendo locutor de cabina, locutor convencional, decir por cuál votas, qué canción quieres. Claro, claro. Se saludos a Doña Lupita, que nos escucha allá. Y él empezó en el Heraldo. Él empezó en el Heraldo y bueno, después empezó en Radiópolis, creo que en la XX, creo que estaba empezando haciendo algo de deportes y luego el fútbol americano. Pero yo empecé quizá un año antes que él, quizá 2 años antes. Pero sí, compartimos la afición y compartimos, digamos que la comunicación casi de manera simultánea. Qué curioso, qué curioso. Ahora, ¿cuándo es o con quién es que logras entrar sabemos que necesitas que alguien te abra la puerta. Ah, que sí, ¿No? claro, por supuesto. Porque Beto Morrieta, pues estaba de tu edad y Sí, estaba, por supuesto, claro. digamos, en las mismas condiciones. Sí, claro. Enrique Garay, pues lo hizo por su lado. Sí, Entonces, claro. ¿quién te abrió la puerta? Fíjate que tiene que ver mucho cómo empecé a moverme dentro de la radio. Yo trabajaba en Campeche, mi primer trabajo fue en Campeche en radio. ¿Por qué?
porque el amor me llevó para allá, mi querido Toño. Ah, bueno. O sea, tenía una novia que se fue a ver para allá, dije, yo voy tras ella. Y empecé trabajando allá, y allá conocí a Jorge Alberto Aguilera. El señor Aguilera lo conocía allá. El señor Aguilera. El señor Aguilera lo conocía allá. El de Chabelo, sí, Chabelo. el de Chabelo, sí, sí, que era el locutor de La Pantera en aquella época. Ajá. Entonces, cuando ya me regreso a la Ciudad de México, lo busco y él me invita, oye, ven, me recomienda, empiezo a trabajar ya en La Pantera, pero seguía haciendo esta radio de entretenimiento que le digo yo, ¿no? De radio de cabina, donde haces algunas entrevistas a artistas, algunos controles remotos, en fin. Pero cuando, bueno, en Campeche ya hacía yo deportes, participaba en el noticiero. Cuando me voy a MBS Radio, Toño, después de varios años, en MBS Radio coincido con Alfredo Domínguez Buro. Con Alfredo, y entonces yo era su suplente cuando él no estaba en MBS Radio, y luego vino la transición a MBS Multivisión. Entonces ya digamos que de manera natural de estar trabajando con él, vino ya el pase a Multivisión. Y mi primera experiencia en televisión fue justamente ahí en Multivisión con Alfredo. Cuando había una buena generación. Coincidí con Pablo Carrillo, con John Sutcliffe, que también empezó ahí, con Rodolfo Vargas. También ahí coincidimos un equipo de gente que de a poco. Y de hecho, ahora que te digo lo de Alfredo estaba en el 88 en Seúl, los Juegos Olímpicos. Seguramente tú también estabas en Seúl. Pero coincidió con la segunda generación, la segunda temporada de la Fórmula 1 en México, y no estaba él para narrar. Rey, de MBS Radio, tenía los derechos de transmisión de la Fórmula 1, pero resulta que no estaba Alfredo. Y entonces me mandan, vas, pues órale, vas. Y lo irónico es que imagínate, estoy hablando de hace casi 40 años, que me dieron un boleto, no tenía yo acreditación, era un boleto. Llegué a la tribuna y, oiga, vengo, quiero pasar. Y el policía, no, ¿qué va a pasar? No, pues rogándole, el ingeniero de la estación que me ve, bajó y le rogamos ahí al policía de me dejaron entrar. Pero te digo esto porque imagínate que con los controles, los filtros que hay ahora, que llegues, oiga, es que vengo a narrar. No hay forma. No hay forma. Posible, ¿no? Pero ocurrió y ahí fue mi primera experiencia, digamos que extraoficial, trabajando con Alfredo, porque Alfredo no estaba aquí en México. Y narré esa carrera junto con Miguel. ¿Siempre te gustó la Fórmula 1? Bueno, el automovilismo. Sí, el automovilismo y la NFL. Digamos que han sido mis deportes los que más me han llamado la atención. De hecho, cuando yo empecé en ESPN, no fue por la NFL. Me llamaron para hacer la IndyCar y la NASCAR. Ah, ok. Yo empecé en ESPN haciendo NASCAR e IndyCar, que incluso no lo hacía aquí, lo hacía en Bristol. Iba yo 1 o 2 veces al mes a las carreras allá. Y luego ya empecé con la NFL, porque yo ya hacía NFL cuando estaba en Multivisión, que nos veían 5 personas seguramente, y Fox, porque luego recordarás seguramente que Fox estuvo alojado, digamos que era huésped de la producción, la hacía MBS, pero para Fox Sports, y hacía yo la NFL ahí. Pero sí, primero empecé haciendo automovilismo en ESPN. Y de hecho el que me recomendó, el que me llevó a ESPN fue John Sutcliffe, el que alguna vez me abrió la puerta, me recomendó y ya, pues de eso hace ya 17 años, Toño. 17 años. Sí. Wow. Oye, a ver, Javier, en esta época de Multivisión que mencionas, yo recuerdo que hay un momento en el que inclusive tienen la selección mexicana. Sí, justo. ¿Te tocó esa etapa? Me tocó narrar los partidos incluso de la selección. Porque tenían selección mexicana y tenían partidos de Había partidos. de la Liga MX, ¿no? El modelo estaba bien interesante porque no tenía dinero Multivisión. Te digo una cosa, Toño, abro un paréntesis para decirte. Yo creo que Multivisión fungió como cuña para que al paso del tiempo se mejoraran los derechos de transmisión de los equipos y se pagaran mejor. Porque en aquella época había equipos que no se transmitían. Obviamente los que tenía Televisa, pues los tenía, ¿no? Además de, no sé, Pumas, Chivas, Cruz Azul, en fin. Pero en aquella época, Multivisión lo que ofrecía a los equipos no era dinero, sino pagaba con intercambio. Es decir, boletos de avión, hospedaje a las ciudades. Y con eso les pagaba a los equipos. Y con eso pasábamos los partidos. Y así fue como empezamos haciendo fútbol. Tuvimos alguna vez a los Tecos de la Autónoma, en el 93, que fueron campeones con Bucetich. Ah, claro, sí. Que hicimos toda la temporada y justo a la final
se la llevó Televisa. Justo así fue. Pero bueno, estuvo interesante porque éramos un nuevo jugador. Y de hecho, quien iba a llegar a Multivisión era Gerardo Peña, que al final más tarde llegó. Pero el primer partido que se transmitió, que fue Cruz Azul Monterrey, que fue en el 89, en el 90, ya había quedado, aparentemente ya había un acuerdo con Gerardo. Y al final del día no llegaron a un acuerdo, no lo sé, no llegó. Y me avisa un día antes, Alfredo, vas mañana a Monterrey. Y yo no tenía experiencia narrando fútbol, de hecho. Yo era la voz comercial de la cadena esta de superior de don Fernando Alonso. Que yo quería narrar partidos y me dice, oye, no hay narración. ¿Te interesa hacer la voz comercial? Entonces era el que decía cada 5 minutos, marcador superior, ¿no? Minuto 5. Entonces, sí, claro. Sí, era partidos de segunda división, de tercera y hasta los Pumas, que también los teníamos. Pero yo iba a disfrutar el juego y cada 5 minutos trabajaba, ¿no? Marcador superior. Y eso hacía. Y entonces Alfredo dijo, cuando se presenta este partido Cruz Azul Monterrey, no está Gerardo, ¿quién hace fútbol? Ah, pues Javier es el que sabe más, ¿no? Porque ha estado ahí. Y fui a narrar ese partido a Monterrey. Me acuerdo que ganó Cruz Azul con gol de Pedro Duana. Iba el Guama, iba Rafa Puente con nosotros, que no me conocía. Entonces me dice, oye, ¿y si has narrado fútbol? Le digo, sí. Dije, ¿para qué lo pongo nervioso? Pues sí, claro. ¿Para qué lo pongo nervioso? Y sí, esa fue la buena experiencia. Y empezamos en esa era, y teníamos partido aquí, partido allá. Digamos que había chance de ir eligiendo de repente algún partido, y así fue como se acabó armando el fútbol en Multivisión. Y hubo una época, eso sí no recuerdo cuándo habrá sido, 92, 93, cuando no hubo un acuerdo con la selección mexicana. Y Lo de Maurer. Lo de Maurer, Maurer. Exacto. Maurer y Televisa pues, chocan. Exacto, claro. Y entonces Maurer se lleva a la selección a Multivisión. A Multivisión. Sí, exacto, sí. justo. Y es, como dices, 92, 93. Sí, por ahí ahí tuvo que haber sido por esa etapa. Y sí nos tocó hacer varios juegos de la selección, me acuerdo. Es más, la selección jugaba en el Azulgrana. Ajá, exacto, también, ándale, nos tocó ahí partidos. Obviamente ya no iban a la Azteca, Exacto. entonces se fueron a jugar al Azulgrana. Al Azulgrana, y creo que también hubo un partido en Veracruz. Es muy probable que Y se otro hayan en ido. León, Sí. que me tocó hacer eso también. Y un par de ellos en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Yo me Uno contra acuerdo Brasil. perfecto esa época en la que Multivisión agarró a la selección Ajá. mexicana, se pasaban los partidos y pues inclusive, si no me equivoco, Televisa nada más pasaba América y Necaxa, que eran creo que sus sí. equipos. Correcto. Sí, claro, tienes toda la razón. Y no sé, TV Azteca tendría quizá Pumas, probablemente. Bueno, puede ser Pumas. ¿no? Puede Sí, ser. Por la sí. cercanía que tenía José Ramón con el equipo de Pumas. Sí. Pero sí fue una buena etapa en la que entramos ahí como un jugador, yo creo, un poco incómodo. Y yo creo que, de verdad pienso, que acabó siendo como una cuña. Seguramente, Que ayudó claro, a que los por equipos supuesto. dijeran, no, oye, a ver, ya hay quien me pueda transmitir. Entonces, ayudó seguramente a eso. Y qué bueno, porque creo que todos acabaron ganando. Bueno, Multivisión no. Pero finalmente. En su momento sí. En ese momento sí. Pero fíjate que es increíble, Javier, porque tú ves este momento histórico de la televisión y del fútbol mexicano. Y luego te trasladas a esta época. O sea, ¿quién se hubiera imaginado en esos principios de los 90s que en el 2025 íbamos a tener esta variedad, ¿no? Y que si en Amazon Prime, Sí. en Fox, en Tubi, o sea, es cómo ha cambiado todo en no tanto tiempo. No tanto tiempo, Toño. Sí, de verdad es que ahora hay Champions. ¿Quién lo pasa? ¿En dónde pasa? ¿Dónde lo busco, no? Es cierto. Es que no estoy suscrito a esta plataforma. ¿No? ¿Les suscribo o qué hago? O sea, sí es un tema. Eso y hasta los partidos de la Liga MX. También. Que de repente no sabes quién los tiene. Sí. Pues la NFL, digamos que pasa, quizá no tanto. No tanto. Pero sí, Se ha mantenido, Ajá. digamos. Pero, por ejemplo, Netflix ahora tiene partidos de Navidad, Y YouTube también tiene ya partidos. YouTube Y también. Amazon. Amazon Ya también. entró también, ya hay Sí. nuevos jugadores. Está interesante porque ya hay más jugadores, más exposiciones, pero también para el aficionado le cuesta más caro. O sea, Sí, tienes que es pagar más aquí dinero. y allá, ¿no? Es más Sí, dinero. es mucha lana. Toño. Sí. Entonces, Multivisión fue una muy buena etapa para ti. Sí, porque aprendí a hacer televisión ahí. Aprendí a hacer televisión con Alfredo. Yo le estoy muy agradecido a Alfredo que me abrió la... ¿Ya estaba Valero ahí también o no? Valero también, Edgar Valero también era de esa generación, claro. Edgar Valero Berrospe. Y
Todos bueno, de hecho creo que Edgar Valero y servidor empezamos junto con Alfredo. O sea, el día 1 de Multivisión ya estábamos trabajando nosotros. Ya después se fueron incorporando, Pablo se incorporó un poquito más tarde, John un poquito más tarde, también Rodolfo. Y creo que era un buen equipo, pero también pues, era mi primera experiencia. Y una Multivisión que tenía muchas limitaciones también, ¿no? Desde económicas, técnicas, y que... ¿Estaban en el aeropuerto? En el aeropuerto, frente al aeropuerto, justamente. Lo que era Telerrey, que era la casa productora. Ahí justo empezó a hacer Multivisión. Incluso recuerdo, ¿sabes quién debutó el día 1 también con Multivisión? Raúl Orbañanos. Estuvo Raúl el día 1 y estuvo 3, 4 programas y después ya no estuvo. O sea, aparentemente salió de... Bueno, nunca salió de Imevisión. No sé si ya era Imevisión o ya era TV Azteca. Estuvo unos programas y se arrepintió, no sé, se regresó. Ya no volvió a participar en Multivisión. También Rocío Sánchez Azuara, de hecho, también estaba. Porque de hecho recuerdo un promocional que estábamos grabando. Yo en la vida había hecho televisión. Entonces yo estaba a cuadro hablando y diciendo mi texto. Y me dice el productor, no, pero voltea a ver a Rocío. Entonces empieza, y me le quedo viendo todo el tiempo así. Y se empiezan a reír. No, a ver, no, volteas a ver a la cámara. Ah, ok. Pero pues es que yo no sabía, o sea que nunca había hecho televisión. Pero sí fue una buena etapa porque aprendí mucho de televisión y también aprendí mucho de deportes en vivo, ¿no? Porque también eso estaba padre. No solamente comentarlo, sino el relato. Porque era la época en la que era multideporte ESPN. Las primeras imágenes o el primer ESPN que entró en español en México fue de la mano de Multivisión. Claro. El canal era multideporte. Entonces teníamos de repente rodeo, de repente béisbol, de repente fútbol internacional. Y fue una muy buena escuela. Una muy buena escuela. ¿Y por qué dejaste finalmente Multivisión? Porque al final hubo muchos cambios. Digamos que Multivisión como tal no es que haya desaparecido, desapareció, pero se hizo muy chiquito. Empezó Fox. Empezó a hacer Fox más presente. Digamos que ya Multivisión, su principal función era maquilarle, ¿no? a Fox Sports. Y Multivisión se fue a hacer más chiquito. Yo también participaba en programas de Fox. Hubo cambios, llegó gente nueva, y entonces ya a mí como que ya no les gustaba. O venían con su gente, como siempre pasa, y entonces empecé a tener menos participación. Y a pesar de que nunca dejé como tal la televisión, ya lo que hacía ya era, pues no sé, 2, 3 años hacía muy poco de televisión, hasta el 2007 que empecé justamente en ESPN. Y como te decía, pues empecé primero con la Fórmula 1. Y muy curioso, Toño, porque estaba yo justamente en Bristol para una carrera y estaba de estos como cubículos y escucho el que era mi jefe, que estaba ahí cerca de la oficina, escucho que estaba por empezar la NFL y le dice, no sé con quién hablaba, y le dice, oye, pero no te puedes llevar a fulanito, porque ya empieza la NFL, ¿con quién voy a hacer la NFL? Y yo así, ¿no? Ya se parando oreja. Entonces, ya que colgó, le digo, oye, pues, perdón, te escuché, digo, pues que yo también hago NFL. Te lo mandé en mi currículum, pero pues nadie ve currículums. A mí me mandan currículums que la verdad luego no, perdón, pero luego no veo currículums. Y, sí, es cierto. Y me dice, era creo que sábado, me dice, ¿puedes venir el martes? O el tal día. Sí, ya, te digo en 10 minutos. A los 2 minutos vienes ya. Entonces ya fue cuando empecé a hacer más NFL. Me tocó hacer el programa de NFL semanal con Raúl Alegre y con Álvaro Martín. Ahí empecé ya con ellos haciendo primero allá el programa que se llama NFL semanal. Y hacía las dos cosas, hacía autos y hacía NFL justamente allá. Pero bueno, así fue que empezó mi etapa en ESPN hasta ahora, mi querido Tony. Ahora, digamos que ese ESPN al ESPN actual también es un cambio sí, mucho enorme, porque ahora, de entrada, ¿cuántas transmisiones tienen? O sea, yo veo los sábados, Javier, yo veo los sábados, de repente le pongo ahí al canal, bueno, a la app, a la app de Disney, claro. Y entonces te vas a ESPN en la app de Disney y dices en la torre, sí, o sea, claro. 18 partidos de americano y del no colegial, sé, sí, de claro. americano colegial. Sí. O sea, es una locura. Sí, es una barbaridad.
O sea, qué diferente a esa, mucho. eso que cuando iniciaste, ¿no? Sí, totalmente, porque la aplicación, la app de Disney, como que potenció todo esto, ¿no? Llevó a un siguiente nivel la cantidad de contenido. Sí, sí. Y aparte de todo, justo este diciembre se cumplen 10 años de ESPN en el Pedregal, pues en el Ajá, sur de la Ciudad de ajá. México. Y a raíz del cambio fue cuando se empezaron a incrementar el número de producciones. Porque el primer ESPN, bueno, el ESPN que había ya en Tlalnepantla, Sí, en sí. los estudios de Argos, no sé si los conociste, pero... No lo conocí, pero me platicaba mucho Beto Murrieta, por Ah, ejemplo, ¿no? y seguramente te dijo que había un solo estudio. Un solo estudio, entonces era un tiro de cámara para acá, el otro acá, o sea, así eran, y era un solo estudio. No podía haber dos programas simultáneos en vivo, se tenían que grabar varios de ellos. Pero a raíz del cambio empezó a cambiar la dinámica y también Bristol empezó a mandar más contenido hacia México, se empezó a mandar más programas hacia México y sí, desde hace 10 años se incrementó el número de producción hecha en México, pero aparte con lo que dices de Disney, también se llevó a otro nivel. Que no todos esos partidos se relatan en español, algunos llegan en inglés tal cual. ¿No? Ah, de acuerdo, Sí, tampoco, pero aún así. no se podría. No, no se son, puede. son demasiados. Pero sí hay un montón de partidos, no, pues, no solamente partidos, producciones Correcto, sí. en español que realmente es de llamar la atención. O sea, sí es muchísima producción la que hacen en ESPN, ¿no? Sí, hay mucha gente involucrada. Yo la verdad es que veo mucha gente muy talentosa, Toño, sin agraviar aquí al presente, por supuesto. Gente que tiene mucho talento, mucha experiencia, muchas tablas. Y veo el nivel de preparación también, Toño, que la verdad es que eso para mí es como clave. La preparación, veo cómo estudian, cómo se preparan mis compañeros. Un Ciro Procuna, que es Sí. impresionante lo de Sí. Ciro. No sé a qué hora vive, la verdad, porque estudia. John, Cari correctamente, que es una gran estudiosa. Pero la verdad es que sí los veo, digo, caray, sí, este es el nivel de preparación. Fíjate que yo doy clases en la Universidad de Anáhuac de una materia que se llama narración y crónica deportiva, y pongo el énfasis en eso, Toño, en el nivel de la preparación que tiene que haber hoy en día, ¿no? Porque hay tantas opciones hoy tienes no solamente muchos canales de televisión, tienes muchas apps, tienes YouTube, tienes Instagram, Claro. es decir, todo eso compite, ¿no? Al final cualquiera tiene un canal. Exacto, claro, haces tu canal. Exactamente. Exacto, entonces yo digo, la preparación tiene que ser la clave, porque te voy a dar 5 minutos para que me convenzas de que ¿por qué te tengo que ver? ¿Qué me ofreces para Sí, que sí, yo me sí. quede a verte? ¿No? Para diviérteme. Exacto. Sí, que me llame la atención. Es bien complicado. Y si Bien no me co- voy. Y por eso, Javier, justamente, y eso lo platicamos mucho ahí tras bambalinas, ahí en Televisa, Ajá. actualmente es bien difícil hacer personajes. O sea, yo pienso que un personaje... Bueno, Álvaro, por ejemplo, Álvaro Morales ejemplo. logró Sí. hacer un personaje. Claro. Yo pienso que uno de los últimos en Televisa fue Beto Lati Sí, como sin gran duda. personaje, Sin ¿no? duda. Pero ahora es bien difícil, o sea, que la gente inmediatamente conecte y diga, ay, este cuate, sí, Ajá. ya sé quién es, ya sé cómo se llama, ya sé en dónde verlo. Es bien complicado por la pulverización que hay, porque ahora es Totalmente. una variedad enorme, ¿no? Sí, totalmente. Es muy complicado y además, por tantas opciones que hay, yo te pongo este ejemplo. Yo creo que todos tenemos en alguna aplicación de Netflix o Amazon o en Prime Video, pues, que tienes seguramente, Toño, alguna película que empezaste a ver y que no te convenció. Dices, nah, ya me voy. Claro. Y te cambias. Claro. Y te cambias. Sí, O sea, sí. yo tengo ahí un montón de películas empezadas que ya no seguí viendo porque, pues así nos pasa a todos. Sí. Entonces, si no somos lo suficientemente asertivos y nos preparamos bien, y ni siquiera eso es suficiente a veces. Pero en la época en la que nosotros empezamos, bueno, yo empecé un poco antes que tú, pero más o menos. Sin duda. Digamos que las opciones pues eran Televisa, Sí. Imevisión, Y empezó ya. Multivisión Sí, y claro. tan tan. Y ya. Y tan tan, se acabó. O sea, Sí. no había nada, bueno, estaban las estaciones de radio, ¿no? Sí, claro, no, justo, pero fíjate que en aquella época yo recuerdo que algunas me pregunté, como a ti te han invitado alguna vez a dar una plática a alguna universidad, y la pregunta inevitable era, oye, ¿hay campo de trabajo para los egresados de comunicación? Y yo les decía una mentira piadosa, les decía, a ver,
siempre hay lugar para alguien talentoso y que se prepara, que no es mentira. Siempre, pero igual no era tan fácil. Pero ¿cuántos canales hay? Pues eran los 4 de Televisa, 2 de Imevisión, más los canales locales, ¿no? En las ciudades. Y radio, pues en la Ciudad de México son 52, 54 estaciones de radio. Es decir, las opciones eran las mismas durante mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Hasta que empezaron. Hoy tienes un montón de opciones. Digamos que hoy, para un creador de contenido, sí tienes muchas más opciones. Sí. Porque como lo decías, ahora hasta mi propio canal, ¿no? Así es. Puedo tenerlo, ¿no? Sí, sí. Ahora, que sea redituable Es otra cosa, o no, claro. eso ya es otra cosa. Claro. Eso ya. Sí. Pero fíjate, tú, por ejemplo, tú te fuiste a Campeche. A lo mejor no fue una necesidad de trabajo como Ajá, tal, como tal, pero claro. ahí arrancaste. Sí, Roberto Sosa, por ejemplo. Ajá, claro. Roberto Sosa, un buen amigo. Sí, por supuesto. Yo recuerdo, él arrancó y además tengo esta digamos, anécdota de Roberto, porque él empezó en Huistla, en Chiapas. en Chiapas, Huistla, en Chiapas, Chiapas. claro. Y digo que tengo esta anécdota con él porque mi suegro fue presidente municipal de Huistla. Ah, ¿sí? hace Qué maravilla. Muchos Ajá. años, ¿no? Entonces, pues, o sea, como que llama la atención, Ajá. ¿no? Huistla, pues es un lugar muy chiquito. Sí, ¿no? muy chiquito, claro, cerca de Tapachula. más o menos, Exactamente. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿dónde empezó Roberto? Pues en Huistla. Y así, Claro. o sea, cada quien fue empezando Sí, claro. pues en donde encontró espacio para arrancar, ¿no? Sí, yo creo que también puede ser un poco de suerte a veces. Sí, sí. Y a veces te vas acomodando donde puedes encontrar alguna opción. Creo que el talento siempre te va a abrir una puerta, siempre vas a estar más cerca de tener una puerta abierta que el no tenerlo. Y el trabajo también yo creo que es así. Y yo tuve ese privilegio, por ejemplo, lo que te platicaba de Jorge Alberto Aguilera, que es muy buen amigo actualmente, pues él, digamos, me acercó un medio en la Ciudad de México, ¿no? Era como llegar, además estar en la Pantera, Toño. Sí, claro. Está en la parte, Que a ti te encantaba. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, estas cosas se fueron dando. Pero sí, yo creo que hay casos de éxito seguramente como el de Roberto en el lugar menos pensado, ¿no? que iniciaron una Sí. carrera. Y al final alguien te escucha. Cierto. Alguien te escucha y de ahí puedes ya pasar a otro lado, ¿no? La verdad, bueno, hay un montón de historias interesantes. Yo siempre les digo a los chavos, Javier, cuando se trata sobre todo de gente que está estudiando, ¿no? Ajá. De chavos que están estudiando. Yo siempre les digo, lo más importante es que tengas talento Sí, sin duda. y además hay que ser muy honestos, que tengas talento. Claro. No es necesariamente para la crónica deportiva, o sea, para cualquier trabajo necesitas talento, necesitas evidentemente que, digamos, las herramientas para ese talento las puedas desarrollar y necesitas paciencia Totalmente, sí, claro. y que te apasione, Sí, apasione. totalmente. Y bueno, paciencia justamente para encontrar ese momento en el que se abra la puerta, porque de repente tarda. Y si hay gente que se desespera, sin duda, ¿no? Sí, fíjate, yo pongo este ejemplo también porque, a ver, yo llegué a los 40 y, ¿qué? A los 44 a ESPN, 47 llegué a ESPN. Y hay quien llegó a los 22, Sí. 21, ¿no? Bueno, Pepe llegó a los 100 a Fox Sports. Sí, quizás está un poquito más. Pasadito los 100. Un abrazo para el buen Pepillo. Pero pues es un tema de paciencia, estoy totalmente de acuerdo. Porque también lo sabes, es decir, y algo que dices que me parece clave, la pasión, Toño, la pasión. ¿Te ha pasado a todos los que nos dedicamos a esto, trabajar sábado y domingo? Pues es, no. es habitual. O sea, no. Mira, yo un día, en América León, pues yo empecé haciendo cancha Ajá. en el Azteca Ajá. en radio. Un América León era, creo que jueves o viernes en la noche, una tormenta Ajá. que no te imaginas. Y yo con un paraguas de este tamaño, obviamente Ajá. Sí, empapado, claro, pero claro, completamente claro. empapado en la cancha así. Y decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Exacto. Pero si realmente no te apasionara, Claro. o sea, al día siguiente ya no vuelves. Ya Exacto, no exacto, vuelves. exacto. Y tienes razón. No hay sábados, no hay domingos. La chamba es básicamente en sábados y domingos, ¿no? Fíjate que tengo una anécdota también de una amiga que un día me dijo, oye, es que también seguramente te habrá pasado que
mucha gente te dice, oye, es que mi hijo, es que le encantaría hacer lo que tú haces, ¿no? Porque conoce el nombre de todos los jugadores. Y digo, pues qué bueno, yo no me conozco a todos, pero qué bueno, ¿no? Porque no es una condición el que conozca a todos los jugadores para que puedas. Pero bueno, pero lo entiendo y está bien. Pero me dice la amiga, oye, ¿cuándo lo invitas? Era cuando narraba para Fox, pero se narraba en el estudio, no en el estadio. Entonces, ¿cuándo lo invitas? Pues el domingo llegó con su hermano, llegó esta amiga, y entonces hicimos ya sabes, el clásico tour, viene ya el partido, me esperan ahí, se sientan, no me acuerdo con quién me tocó narrar, 2 horas de narración, termina la transmisión, vamos hacia el estacionamiento y me dice el hermano de esta chava, oye, pues sí me encantó, sí me gustó. Casi me dice, ¿cuándo puedo empezar? ¿No? Porque no, está padrísimo, sí me gustó. ¿Y cada cuándo vienes? Pues todos los sábados y domingos. Todos los domingos, sí. Oye, todos los domingos, sí. Pero si tienes una comida, un evento, pues, ¿Y la boda? ¿No? pues ahí perdimos al nuevo Martinoli. Porque dijo, no, ya no me buscó. Tan entusiasmado que estaba después de haber estado ahí, como que se la pensó 2 veces, sábados y domingos. Lo que yo sí no me gusta decir que es un sacrificio. Para mí no es un sacrificio, realmente para ti tampoco, Toño, porque pues es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Somos unos privilegiados en hacer lo que hacemos. Entonces, sí es cierto que a veces la familia acaba A la familia le cuesta más trabajo que a uno. Exacto. Y esto lo entiendo que es así, pero seguramente tus hijos, igual que los míos, pues así me conocieron, lo entienden, pero sí me he perdido cosas importantes también de mis hijos. Es ¿no? que así es. Así es. Y se te cruzan de repente viajes. Claro, Claro. Vamos, yo no perdí nacimientos de mis hijos, pero sí pues, enfermedades y cosas de esas. O sea, si dices, ay, en la torre me gustaría estar en la casa ahorita, pero bueno, pues la chamba es la chamba. O el Día del Padre, que no estás con tus hijos. No. Que estás Imagínate, yo cumplo años el 22 de octubre, imagínate cuántas series mundiales, yo estaba de cumpleaños con Sony, con el Mago, ¿no? Con el Mago, o con claro. Burak y con O Pepe, Burak ¿no? y con Pepe, bueno, espero que te hayan celebrado como corresponde, pero sí, por eso digo, a ver, está padre lo que hacemos, nos encanta, pero tampoco lo veo como, es que no me sacrifico, no, pues nos gusta y creo que está muy bien recompensado. Yo creo que sí, y yo creo que a final de cuentas es algo que, no sé si a ti te pasa, Javier, pero si yo no estuviera el domingo transmitiendo Kansas City contra Buffalo, lo estaría viendo. Ah, claro. ¿No? Fíjate, cuando estaba casado antes, bueno, ya me divorcié 2 veces, por cierto, me tocaba hacer en Fox los 2 juegos para Fox, el de las 12 y el de las 3, ¿no? Terminabas uno y empezabas el otro. Acababa a las 6 de la tarde, 7, y llegaba a mi casa. Ya no puedo decir tu casa porque ya no vivo ahí, pero llegaba a cenar, a comer, y ponía el Sunday Night. Ponía a ver el juego. Y me decía mi ex, oye, vienes de hacer 6 horas de americano y te vas a chutar 3 horas más. Le digo, sí, pero es que no lo he visto. Este es un juego diferente. Claro, o sea, así somos, o sea, porque es otro partido y no hay partidos iguales. Sí, Entonces, sí, si te apasiona, lo vas a ver siempre. Y vas a ver, y no te vas a cansar. No, No nunca, te vas a cansar. nunca. Y si son 9 horas, son 9 horas y lo estás disfrutando. Y si se acaba, dices, chino, ojalá hubiera otro, ¿no? Sí, cuando termina la NFL, acabo con cierta nostalgia. Sí. Sí, me... No, y además arranca la NFL y se va de volada. Sí, O sea, se va como, de verdad, como agua entre los dedos. Sí. Sí, se va muy rápido, Toño. Ya es muy triste. Llega la segunda mitad, vienen playoffs y ya de playoffs ya es de bajadita. Ya. Sí. Ya prácticamente la despedida. Oye, platícanos de esta experiencia que has tenido. ¿Cuántos años llevas haciendo lo de la Fórmula 1? 10 años, los 10. Los 10 Los años. 10 años. Como la voz Como la voz, sí, del autódromo. en sí. el autódromo de los... Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue? Y tiene que ser una experiencia increíble, ¿no? Sí. El otro día, ¿quién subió un video Ajá. que estaba sentado? ¿Juan Pablo Fernández? Que estaba sentado, sí. estaba sentado en la tribuna y se escucha mi voz, sí. tu voz, ¿no? Sí. Sí. Que hasta le puse, qué bonita voz se escucha ahí de fondo. Exacto. Sí, claro, sí, le mandé un saludo a Juan Pablo. Sí, hay
seguramente conociste o te suena el nombre de Gloria Tinajero, que trabajó con Raúl Velasco. Estamos hablando ya de la prehistoria, me quedo. No, la verdad Bueno, no. era parte del equipo de Siempre en Domingo. Ajá. No sé por qué artes, ella llegó a Grupo CIE, a Ocesa, y alguna vez me buscó, pero no fue para la Fórmula 1, fue para la IndyCar. Estamos hablando de la época de Adrián Fernández, Ajá. de Michel Jourdain. Ok. Y yo hacía lo mismo para ellos en aquella etapa, en la IndyCar, en el Autódromo Hermano Rodríguez. Entonces, la época de Mario Domínguez, de Michel, de Adrián, me tocó hacer las veces que se corría, no era la Indy, era la Champ Car, de hecho, ya hubo ese antecedente con ellos. Entonces, quiero creer que a partir de ahí se quedaron con la idea de, bueno, pues este cuate aquí, ahora que venga la Fórmula 1, lo llamamos. Entonces, viene la Fórmula 1, hace 10 años, me llaman, y pues aquí sigo, mi querido Toño. Qué padre, ¿no? Sí, me siento muy agradecido por ¿También la lo haces confianza. viernes y sábado? ¿Perdón? Ah, sí, no, yo llego desde el jueves. Ah, ok. El jueves realmente mi actividad es realmente muy poca porque pues, hay entrevistas o algo, pero de hecho yo participo mucho. Es prácticamente ir a hacer un reconocimiento, prender el micrófono probando, 1, 2, 3, Ajá, y escuchar, perfecto, ya. Viernes, sábado y domingo estoy. Y no solamente en la Fórmula 1, sino en las categorías de soporte, ¿no? Porque hay 4 o 5 carreras y ahí nos vamos alternando. A ver, desde que empezó estuve con Jorge Keklen unos años, con Marco Tolama me tocó con otros años con él, Mario Domínguez también estuvo 2 o 3 años con nosotros, y este año me tocó con Diego Mejía. Diego Mejía, que se lo recomiendo para Televisa ahora que viene la Fórmula 1. No, me parece Diego Muy Mejía, bueno. muy bueno, muy bueno. Y pues ahí estoy, Toño, muy agradecido con la organización. ¿Y dónde lo haces? En la torre En la principal, torre. Ajá. ahí estoy. No veo nunca un auto de Fórmula 1. Nunca veo. Dicen que hay coches, yo nunca los veo. Porque la narración se hace obviamente en los monitores. No tiene sentido ver pasar un auto y voy a estar narrando lo que veo aquí cuando la curva 10 no saben de qué estoy hablando. Claro. Entonces, el relato, la narración, se hace con la imagen internacional y entonces no tengo vista a la pista. Antes tenía un cachito alcanzaba a ver el Foro Sol, ahora ya se cerró totalmente porque ahora se hace un circuito cerrado y una producción de televisión que se llama Track TV, que son 8 horas continuas de la pantalla y hay entrevistas y de repente hay comentarios y hay comerciales y luego vamos al estudio con nosotros. Entonces sí es como mucho trabajo de mucha gente involucrada, pero sí se hace ahí desde la torre principal. Pero Sí. padrísimo. Padrísimo, me encanta porque pues estás en medio del evento, uno de los eventos más importantes que No, hay. es desde una luego. fiesta. Es una auténtica fiesta. Y la efervescencia que ha despertado la Fórmula 1. Por supuesto que el factor Checo ayudó mucho. Claro, a Checo. claro. De hecho, la Fórmula 1 regresó gracias a Checo. Pero también creo que el Drive to Survive de Netflix, la película de Brad Pitt, que se me escapa el nombre, también ayudó a traer unos aficionados. Entonces, aunque no estuvo Checo este fin de semana, pero estaba, yo te diría, casi igual. De hecho, la cifra oficial fueron 401,000 aficionados el fin de semana. El año pasado con Checo eran 404,000, o sea, fueron 3,000 personas Es lo menos. mismo, Es lo mismo. Sí, y es un super evento. Me encanta, el nivel de organización también es brutal, lo que se hace. La gente que trabaja durante ese fin de semana, los vuelos de helicóptero del autódromo hacia los hoteles de Polanco y todo esto con los pilotos y con las personalidades. Sí, es toda una fiesta y es un movimiento muy grande. ¿Y esto tú lo haces con Ocesa o con quién? Sí, con Grupo CIE. Con Grupo CIE, CIE, que es el con que... Alejandro Soberón. Con Alejandro Soberón, con Federico González Compeán y Rodrigo Sánchez, por cierto, que es Rodrigo Sánchez es como el operativo, es director de marketing, pero está involucrado en muchas cosas, Rodrigo. Es el equipo que conozco principalmente, bueno, hay más gente con la que trabajo, pero sí son ellos los responsables, ¿no? Que tengo entendido, están buscando incrementar, hasta el 2028 está actualmente el contrato, la idea es llevarlo 5 años más. Porque si pierdes la Fórmula 1 en México, para recuperarla... Durísimo. Yo creo que no la recuperas en 20 años. Sí, 30 años, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Necesitas, digamos, ese lugar, Claro. no soltar ese lugar, ¿no? Fíjate, Alejandro Soberón fue mi compañero de escuela. Ah, no me digas, ¿sí? En el Simón Bolívar. Ah, Sí, qué sí, maravilla, sí. mira. Qué curioso. Qué buena ¿no? onda, qué curioso, sí, Qué sí. curioso. Es Sí. más, pregúntale un día. Le voy a preguntar, sí. ¿Cuándo fue al béisbol por primera vez en su vida? ¿Ah, ¿Fue contigo? Sí. ¿Al Parque del Seguro Ah, Social? sí, Bueno, claro, el Parque del Seguro.
Qué al maravilla. Parque del Seguro. Ya para ir cerrando Sí, mi todo querido esto, ESPN, ¿qué ha significado para ti, Javier? Significa una gran oportunidad que yo valoro y aprecio y trato de Es un corresponder. monstruo. Es un monstruo, sí, es un monstruo. Para mí yo diría que es un sueño cumplido, haber llegado al líder mundial. Llegar para mí representa mucho porque es un reto diario. ¿No? Es lo que le digo también a mis alumnos, es que presentas examen todos los días. Sí. Todos los días sales a presentar un examen, por eso hay que estudiar todos los días, porque tienes examen. Representa, es una gran oportunidad que valoro, que atesoro mucho, que aprecio y que disfruto muchísimo. Sí, es un sueño. Mucha gente, muchos chavos que seguramente te habrá tocado, oye, ¿cómo le hago para llegar a ESPN o a Televisa? O sea, quieres como saltar de todos esos pasos ahora que hablabas de la paciencia. Pues yo me tardé mucho en llegar, quizá por eso lo valoro tanto, porque lo disfruto muchísimo. Y para mí sí es eso, una gran oportunidad. La veo como mi casa también, ya desde hace algunos años, porque estoy muy integrado también con la gente con la que trabaja, con el ambiente que trabaja. Fíjate, apasionados. Hay muchos chavos que están detrás de cámaras, muchos chavos, y tú los escuchas, están trabajando y están los monitores viendo partidos, o sea, y gritan, ¡ah! O sea, esa es la gente con la que quiero trabajar. Lo están disfrutando. Lo que están disfrutando, que están apasionados viendo partidos que ni siquiera tienen que trabajar, pero están viendo, me llegó la América. Bueno, entonces, ese tipo de gente es con la que quiero estar, con la que comparto muchos valores como este, ¿no? La pasión por el deporte. Sí. Oye, ¿y cómo repartes tu tiempo? Ahorita me quedé pensando, porque sigues dando clases. Sí, y, sigo dando sigues, clases. y sigues en radio, Sigo obviamente. en radio, sí, ¿En dónde estás? En NRM Comunicaciones, lo que antes era Núcleo Radio 1000. Núcleo Radio 1000. Exactamente, donde está. De hecho, me fui 9 años a Multivisión, a MBC Radio, y regresé. Regresé ya como director de deportes en NRM. ¿Está en Insurgentes todavía? No, está en Santa Fe, Santa Fe. frente a la Ibero, Ok. justamente. Hace 21 años. Sí. Yo digo, Sí, me acuerdo cuando estaba en Insurgentes, ¿no? 1870, justamente, sí, en la zona azul y oro le decían. La zona azul y oro. Sí, pero ahí estoy. En Canal 11 sigo participando con algunos programas, por ejemplo, el programa este de Pelotera a la Bola de Béisbol, que se hace durante la época del béisbol de la Liga Mexicana. También ahí con ellos he colaborado. Ahí estaba Gustavo Torrero, ¿no? Está Torrero, está Alfonso Lanzagorta también, y Beatriz Pereira también. Muy buen equipo también, muy talentoso. Fíjate que hacía también, lo que sí extrañé este año. Llegaste, No, por favor. perdón, No, ¿llegaste dime. a transmitir en el 11 partidos de americano o no? Justamente para allá iba a preguntar, sí, de la UNEFA, Sí. que me encantaba. A ver, la UNEFA me gusta mucho. Es como sentirte parte del fútbol americano de nuestro país, de la UNEFA. Este año decidí no hacerlo, Toño, porque se me empalma con muchos juegos del americano colegial. Es lo que te iba yo a decir. de O sea, ESPN. por eso te preguntaba yo justamente los Sí, horarios, claro. ¿no? Sí, me encanta la UNEFA, me encanta el ambiente, me encanta pues, estar siendo parte de esto, pero sí era muy complicado. ¿Sabes qué llega a ser, Toño, muchas veces? Salirme corriendo de un partido de UNEFA, rentar un Airbnb cerca para poder llegar y transmitir un partido de colegial, sobre todo cuando hacían muchos partidos vía remota, ¿no? Entonces llegar a conectarme para hacer un partido del americano colegial. Entonces pensé, también ya a esta edad, mi querido Toño, ya no está corriendo tanto, es mucho estrés. Es difícil. Llego y me conecto, entonces, ¿sabes qué? No. Entonces, con el dolor de mi corazón, porque me encanta hacer el fútbol americano colegial de México, eso, y que mira, te voy a decir una cosa, Toño, para mi ego, narrar un sábado un partido de Águilas Blancas contra Anáhuac, contra el Borregos Monterrey o Tigres auténticos, y luego en la noche hacer algo, un college, y luego al día siguiente el Red Zone, yo decía, bueno, es que tuve la trifecta. Claro. Estuvo padrísimo este fin de semana. Sí, por supuesto. Pero sí era mucho estrés. Es demasiado y sí es mucho. Sí es, sobre todo cuando tienes que ir a un estadio. O Exacto, sea, exacto. Si todo es en la misma cabina, Exacto. bueno, pues más Sí, o menos sí, te sí, lo sí, vas sí. pasando, ¿no? Pero si tienes que ir al estadio, sí está Es medio muy complicado. Y los estadios se transmiten los partidos de el Poli. O sea, tanto Águilas Blancas como Burros Blancos. Zacatenco, ¿no? Zacatenco. Entonces, Zacatenco hasta el Pedregal, Sí, no sí manches. es, y en sábado, Sí, en sí, esa sí. ciudad. Entonces, sí, pues ojalá, porque sí pueda regresar, se me acomode mejor las cosas, pero sí, este año dije, no,
voy a tomarlo con más calma, ya no quiero andar de un lado para otro así. ¿Y como profesor? Los viernes, son los viernes, es un semestre en la Anáhuac del Norte, otro semestre en la Anáhuac del Sur. Ahí es donde estoy haciendo está fácil, o sea, está tranquilo, pues, porque no es tan pesado. ¿Y qué das? Se llama narración y crónica deportiva. Ah, padrísimo. Sí, porque pues, hablamos de lo mismo, hablamos Hay mucha gente que toma también a veces el curso, y yo les digo, a ver, quizá no todos van o les interesa llegar al ámbito deportivo, quizá no a todos. Algunos quiero creer que sí, pues si estás tomando una clase así, pero mi apuesta va también un poco por el tratar de aprender un poco a expresarse, a buscar utilizar un micrófono, a ser un poco más asertivo, a establecer como canales de comunicación, porque yo sí creo, Toño, o sea, a lo mejor opinión, bueno, y creo que vas a coincidir, parte del éxito también de esto es la capacidad de poder conectar con la gente, ¿no? Totalmente. El que estés con la gente, el que hagas clic con la gente. Y eso creo que también es parte del trabajo que tenemos que hacer. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, evidentemente quitarte el miedo al micrófono. Porque para los chavos, nosotros, pues, digo, después de tantos años, pues ya estás acostumbrado, ¿no? Sí. Tienes una responsabilidad Sin duda. y sabes que lo tienes que hacer de la mejor manera posible, pero bueno, ya no vas a descontrolarte porque tienes un micrófono. Pero un chavo que le ponen un micrófono por primera vez, no es fácil. Sí, yo les digo, a ver, entiendo lo del miedo al micrófono, pero yo creo que al micrófono también hay que tener respeto, ¿no? Un respeto al micrófono con sin lo duda. que vas a hablar, ¿no? Y también les digo, parte del respeto es no solamente por la preparación que debes de tener, por el público que te hace el favor, porque estás haciendo un favor de escucharte el Totalmente. público. Por la persona que te paga, ¿no? Por aquel que está creyendo en tu trabajo y te está pagando por ello, y por tu carrera. Entonces, sí, ese respeto hacia el micrófono y esa preparación tiene que estar ahí. Entonces, sí, entiendo lo del miedo al micrófono, pero el micrófono se acaba convirtiendo en tu aliado, ¿no? En tu herramienta de trabajo. Y no sé si te pasa, pero bueno, ahora me pasa menos, pero además, chavo, me iba de vacaciones y extrañaba, Toño. No, lo extraña. Extrañaba el Claro micrófono. que sí, por supuesto. Es adictivo el micrófono. No, el micrófono, la cámara, el transmitir. Sí, claro. Por supuesto, Sí. Por eso mucha gente dice, tú sabes que en un trabajo convencional, pues una de las aspiraciones de la gente es retirarse, Sí. es jubilarse, Sí, ¿no? claro, Y claro. tener su lana asegurada y... ¿no? Exacto. Nosotros no somos así. No, somos no. diferentes, Sí. la verdad. Yo no me imagino el día que ya no haga nada. No, yo ni siquiera lo pienso. Haces bien, Toño. Ni Haces siquiera bien. lo pienso. Haces bien. Porque sí se extraña. O sea, a veces hay cosas que pasan y yo no estoy al aire. ¿Cómo no estoy al aire y está pasando esto? Claro, No sé. claro. Me encantaría estar y comentar y compartirlo sí. y decirlo. Sí me pasa, por Bueno, supuesto. ahora haces una grabación y la mandas en claro. X. Claro, o en Instagram. O en la subes. Instagram. Claro, sí, tienes razón, hay formas Esa de... es una ventaja. forma de quitarte ahí el prurito. gusanito. Sí, claro. O sea, Javier, qué placer tenerte. Toño, al de contrario, verdad. muchas gracias. Muchas felicidades y que siga Gracias, el Toño. éxito pues en todo lo que haces, porque es ESPN, por supuesto, pero es el radio ahí en NRM. Es correcto, sí. Y por supuesto también con los chavos. Gracias, mi querido Toño. Antes de que te vayas, por favor, esto es de parte de Norday, para qué buena mantener onda, tus bebidas calientes y frías. Genial. Buenísimo. Y una Muchas gracias. firma, por favor, mi Será querido. un privilegio. Javier. Gracias, con mucho gusto, mi querido Toño. Qué gusto tenerte. ¿Quién va a llegar al Super Bowl? Ahora que estamos a mitad del camino, ¿quién va a llegar al Super Bowl? Yo creo que todos, no sé si al principio hiciste tu pronóstico. Sí, hice un pronóstico que va muy mal. Ok, iba para allá. A ver, yo puse Búfalo contra Filadelfia, lo dije al principio de temporada. Yo me voy a quedar con Búfalo todavía, pero con la Nacional voy a acabar poniendo a Detroit. A Detroit. A Detroit. Fíjate que yo también tengo Búfalo y también lo dije al principio de la temporada. Estaba yo entre Búfalo y Baltimore. Ok. Y Baltimore, pues. No, sí, que ya se Pero recuperó, ahí viene. sí. Pero Búfalo y Carneros. Carneros. Me gusta Carneros. Magnífica opción. Me Sí, claro. gusta Carneros. Rams es una muy buena opción. Sí. Es el equipo que mejor está jugando.
Pero bueno, Sí. a ver qué pasa. Javier, Toño, te agradezco, muchísimas muchas gracias. Javier Trejo Garay con nosotros. Ya saben, denle a la campanita, denle like, suscríbanse y los esperamos próximamente todos con Toño.